Buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Ok. Vamos a empezar el tema de hoy, que el tema es la tabla de los elementos químicos, pero vamos a empezar por un video. Me dicen si no se está escuchando, si están escuchando. Vamos a hacer una prueba. Se escucha bien, maestra. Ok. Disculpe, no sé si soy yo, pero el video no se escucha. Ah, permítame. Bueno, ni modo, lo pongo desde acá. Sí. Ay, no, espérate. Dejar de compartir. Me dicen si se escucha o no se escucha. Ahorita que la ponga otra vez. Y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica. ¿Ahí se escucha? En el mundo existen Ok, listo. muchos elementos y cada uno de escucha como ellos está mucho eco, clasificado en maestra. la famosa Ok, permítame. periódica. Pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cerca. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica. Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heisenberg, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. A ver, ¿ahí se escuchó mejor? Sí. De acuerdo. Vamos a empezar otra vez porque mientras estábamos en los ajustes. Ok. Descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenarlos se ha clasificado en la famosa tabla. Y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica. Pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu papelería más cercana. Es por eso que hoy te presentamos la historia de la tabla periódica. Hace algunos cientos de años, en 1669 para ser más precisos, Heisenberg, un alquimista muy entusiasmado, descubrió el fósforo, sin darse cuenta de que había descubierto un elemento químico. Lo llamó fuego frío, nombre bastante curioso para algo que viene de la orina. Nuevos descubrimientos se realizaron con el tiempo, y la necesidad de ordenar los elementos de forma efectiva comenzaba a ser un problema. Dalton propuso un sistema de símbolos para determinar los elementos, mientras que Berzelius mejoró e implementó la idea de Dalton haciendo la lógica más comprensible. Sin embargo, todo empezó a tomar lugar en 1817, cuando un científico llamado Johann Wegener hizo observaciones específicas sobre el peso atómico del estroncio, el calcio y el bario. Además, en el año de 1829, propuso que en la naturaleza existían triadas de elementos de forma, que el central tenía propiedades que eran un
promedio de los otros dos miembros, dando forma a la famosa ley de las tríadas. Para 1862, Saint-Contreaux propuso una clasificación periódica de los elementos en forma de elipse que llamó caracol telúrico, que consistía en un cilindro donde fueron colocados los elementos en función creciente de sus pesos atómicos, de tal manera que la generatriz intercepte a los elementos de propiedades semejantes. Pero Newlands no se quedó atrás, ya que en 1864 publicó su versión de la tabla periódica y propuso la ley de las octavas. Esta ley establecía que un elemento dado presentaría unas propiedades análogas al octavo elemento siguiendo la tabla, como una partitura en un pentagrama. Meyer, por su parte, construyó una tabla extendida en 1869 que competía directamente con Mendeleev, el cual dio un salto enorme en la tabla periódica. Él decía ante la comunidad científica: Sí, claro, mi tabla ordenó los 63 elementos conocidos. Fueron clasificados en orden creciente en su peso atómico, en series y en grupos. También asigné las valencias y muchos rasgos que diferenciaban a los elementos entre sus grupos. La tabla de Mendeleev permitió tener una visión general de las clasificaciones de los elementos, al grado de predecir futuros descubrimientos. Sin embargo, aún faltaban muchos detalles que pulir. Los trabajos de Lord Rayleigh y William Ramsay entre 1895 y 1898 permitieron identificar los gases nobles y organizarlos. En los últimos pasos para llegar a la tabla periódica que tenemos hoy en día se encontraba Moseley, en 1913. Demostró que los registros de la emisión de rayos X de los átomos puede ordenarse en forma sucesiva y dedujo que existe un orden numérico en el que pueden ser colocados los elementos con base en ello, en lugar de seguir el de los pesos atómicos utilizado por Mendeleev. Finalmente, Alfred Werner, profesor de química en Zúrich, recibió el Nobel por su trabajo sobre la teoría de coordinación de los compuestos complejos. Dio una forma diferente a la tabla periódica, solo con la ayuda de comparaciones y analogías entre las propiedades. La forma se asemeja a la tabla larga que manejamos hoy en día. Y eso es todo. Varios cientos de años, muchas mentes, y tú ya puedes ir a comprar tu tabla periódica a la papelería. Muchas gracias. Bueno, si ya vieron la presentación de la historia de la tabla periódica, ¿qué les pareció? ¿Pueden prender su micrófono para responder, por favor? Pues a mí me pareció interesante cómo la tabla, como la conocemos ahorita, varió mucho para llegar a estar así, ¿verdad? Que mucha gente tuvo que irla acomodando o fue cambiando más que nada. Sí, varios científicos tuvieron desde hace muchos años atrás, estuvieron ahí trabajando sobre el desarrollo de esto. Entonces, qué bueno que tuvieron oportunidad de ver, que les parece interesante. Vamos a continuar con la presentación que yo les tengo. Está soportada sobre el video que ustedes ya vieron y sobre su libro de texto. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a empezar con la historia de la tabla periódica. Y aquí la tenemos.
Bueno, pues aquí nos comentaban, digo, hay muchas personas, investigadores que estuvieron trabajando sobre esto. Aquí plasmé solo algunos. Wolfgang Taubergier, bueno, pues obviamente es alemán, en triadas de elementos con propiedades semejantes. El elemento de en medio tiene el promedio de la masa de los extremos. Es de 1780 y 1849. Otro científico, el Patenhofer, de 1850, bueno, pues dice que las propiedades de los elementos son las propiedades de los números. Eso era la propuesta que tenía él. Aquí lo podemos ver. ¿Okay? Después hubo otro investigador, como lo vimos, Alexander Emil Kankurs, en 1820 y 1888 propuso que la tabla periódica, pues bueno, que era en forma de eclipse y que la llamó caracol telúrico, fueron colocados en función creciente de sus pesos atómicos. Y John Newlands en 1837 y 1898 propuso que si los elementos se ordenan de acuerdo con su peso atómico, el octavo elemento, empezando por cualquiera de ellos, es de cierta manera una repetición del primero, en forma similar a la nota del número 8 en la escala musical. Aquí podemos ver cómo él iba proponiendo ahí el acomodo. Dmitri Ivanovich y Mendeleev, con la ley periódica, bueno, propusieron las propiedades de los elementos. Son una función periódica de sus pesos atómicos. Bueno, pues Dmitri Mendeleev, bueno, creó la tabla que agrupaba los elementos en columnas llamadas familias, es decir, que los elementos que comparten propiedades similares en su primera versión, la tabla de Mendeleev, cuenta con 6 familias y en 1871 publicó una versión revisada con 8. After Werner, como lo vimos en el video, Alfred Werner de 1866, 1919, en 1905 propuso la tabla periódica media larga que estamos acostumbrados a ver. Investigó en complejos de metales de transición y fue galardonado con el Premio Nobel Química 1913. Bueno, la gran idea de Mendeleev, poner la ley periódica en forma de tabla, a la que llamamos lógicamente tabla periódica. Dmitri Mendeleev descubrió los 63 elementos con sus números atómicos. Pues hechos notables que tuvimos con Mendeleev, considera que no puede haber distancias tan grandes en peso entre dos elementos adyacentes y que por lo tanto deben existir elementos con pesos atómicos intermedios que no han sido descubiertos. Mendeleev predice las propiedades de los elementos aún no descubiertos. Las predicciones de Mendeleev era que, bueno, ahora, por ejemplo, el galio, el escandio, el germanio tenían otros nombres. El galio lo llamaba Eka aluminio, escandio Eka boro, germanio Eka silicio, tecnecio Eka manganeso, renio trimanganeso, y así sucesivamente. Esas eran sus predicciones. Y bueno, pues por ejemplo podemos ver aquí el cambio que tuvieron desde 1871 a 1875. Por ejemplo, el galio tiene su peso atómico 69 y en el 71 la tenía de 68. Su densidad de 5.94 y en 1871 5.9. El óxido de fórmula lo tenía también con varias diferencias. Punto de fusión de 30, punto de fusión bajo, no volátil, estable en el aire
el galio, y acá lo tenía no volátil, estable en el aire, difícilmente soluble en gases y en ácidos bases, poco soluble en ácidos y bases. O sea, aquí vimos cómo se fue evolucionando y avanzando en los cambios de todo esto, ¿verdad? Bueno, aquí presentamos una tabla de la que había propuesto Mendeleev. Bueno, pues que vienen aquí lo que son los grupos, ¿sí? Los grupos y los elementos. Y bueno, perdón. Aquí, bueno, tiene él también propuso lo que es la valencia. Hace notar que la secuencia de los elementos en la tabla está en concordancia con la valencia. De latín valens, valer, toman algún valor. La valencia es una característica de los elementos que se relaciona con su capacidad de combinación. También podemos ver que la valencia de todos estos elementos, como la tenía él presentada, ¿sí? Pues presentaban los gases nobles en la época en que él también propuso los gases nobles. En la época en que Mendeleev presentó su tabla no se conocían los llamados gases nobles. ¿Cómo se descubrieron? ¿Por qué se llamaron gases nobles? Bueno, los gases nobles descubiertos tenían masas atómicas relativamente bajas, no tenían lugar en la tabla. Él preguntaba cuál sería su valencia y él proponía que era 0. Otra persona que también, al mismo tiempo, Lothar Meyer, al mismo tiempo que Mendeleev, pero en Alemania, Meyer publica su clasificación de los elementos. Observó que las propiedades físicas y químicas similares se repetían periódicamente cuando los elementos se acomodaban según su peso atómico creciente. Las tablas periódicas de Mendeleev y Meyer son las precursoras de la tabla periódica moderna. Henry Moseley en 1887-1915 desarrolló el concepto de número atómico, identificándolo como número de protones en el núcleo. Ok. Bueno, voy a continuar con lo que es ahora la tabla periódica actual. Es una herramienta muy, muy valiosa para todos, la información que contiene. Bueno, esto es una presentación aquí donde vemos ya los metales aquí clasificados con algunos colores, donde, por ejemplo, el celeste pues presenta los metales alcalinos, el morado, metales alcalino-térreos, ¿sí? Que están aquí. Metales de transición, es esto que viene aquí en gris. Lantánidos, están acá abajo. Actínidos, aquí. Otros metales en color verde. No metales, color amarillo de este lado. Gases nobles del lado derecho. Helio, neón, argón, xenón, etc. Bueno, esta es otra presentación, bueno, de tabla donde tiene 6 grupos, bueno, 7. Y bueno, como podemos ver aquí, que por ejemplo, en la línea 6 se cortan el 57, pero acá continuamos en lactánidos 58, 59 y 60. Por eso tienen de alguna manera el mismo color, pero pertenecen a la fila 6, al grupo 6. Bueno, también pues aquí tenemos, bueno, una grafiquita de pastel de la abundancia relativa de los elementos. En el universo vemos que en su mayor parte está compuesta por hidrógeno y helio, 37%, en pequeñas cantidades, pues en 1% de oxígeno y 2% en otros.
La abundancia relativa de los elementos en la Tierra, los porcentajes, bueno, pues vemos que el que tiene mayor porcentaje, bueno, pues es el hierro. Y luego de ahí nos vamos al oxígeno, silicio, magnesio, níquel, azufre y bueno, otros. Y bueno, pues también vemos aquí en esta tabla periódica la abundancia de los elementos químicos en la Luna. Sí, en la Luna hay mucho menos hidrógeno que en la corteza terrestre, lo cual habla de la ausencia de agua. La no existencia de elementos volátiles apoya la teoría de que la Luna se formó como cuerpo separado de la Tierra en una zona muy alta, a muy alta temperatura de nuestro sistema solar. Bueno, y continuamos aquí con otra tablita de abundancia de los elementos en la corteza terrestre, incluidos océanos de atmósferas. Y seguimos comentando que el oxígeno pues es el de mayor proporción. ¿Sí? Y después seguimos con el silicio. Luego pues aluminio. Y luego hierro, calcio, sodio. Y bueno, así nos vamos sucesivamente. Bueno, aquí también presento una tabla de clasificación por años de descubrimiento. Clasificación por año de descubrimiento, bueno, esta también es igual. Aquí viene desde la antigüedad, conocido por Mendeleev en 1869, asociados entre 1869 y 1945. Bueno, aquí les presento otra tabla donde vienen pues los elementos en forma física y con el descubridor. ¿Sí? Viene otra que vienen aquí los gases nobles representadas solo con algunas letras. Aquí con algunos metales alcalinos, litio, ¿sí? Y otros. También con metales alcalinotérreos. Viene la familia del boro, la familia del carbono, la familia del nitrógeno. Vienen aquí interesantes el bismuto, antimonio, nitrógeno, arsénico y el otro. No sé qué les parezca. Y en forma general, bueno, aquí les presento la tabla de los elementos igual con los descubridores y bueno, con lo que contiene. Y bueno, aquí viene otra tablita con los elementos en forma de metales. Y aquí pues bueno, con algunas imágenes también. Hay muchas formas de representarla, identificarla, las tablas. Aquí es por la carga de electrones. Esta también. Esta tabla también es en base a la configuración electrónica. ¿Sí? Entre más grande, por ejemplo, aquí las líneas, pues bueno, obviamente tiene mayor configuración electrónica. Aquí presentamos algunos orbitales. ¿Sí? El S y el P. Y luego tenemos más orbitales, la D, la F. Y bueno, pues seguimos con el tema aquí con electronegatividad. Linus Carl Pauling en 1901 y 1994 tuvo un premio Nobel de Química en 1954 y premio Nobel de la Paz en 1962. La electronegatividad representa una medida de grado de atracción en un par de electrones en un enlace covalente. Pauling obtuvo los valores de electronegatividad empíricamente a través de la medición de las energías de los enlaces. La electronegatividad, bueno, los elementos que presentan valores grandes de electronegatividad son elementos que tienen gran tendencia a atraer electrones y se dice que son elementos más electronegativos. Aquellos elementos con valores de electronegatividad pequeños tendrán a ceder electrones y será
se dirá que son elementos menos negativos. Ahorita, bueno, pues aquí también esta tabla es referente a la electronegatividad. Esta también, y bueno, podemos ver que tiene una flecha porque de aquí era el menor y sube aquí con otro número mayor. Mire, podemos verlo aquí. Aquí empieza con 0.7 y acá termina con número 4. Por eso está la flecha así. Bueno, pues si ya no tienen no sé si tengan alguna pregunta, chicos. Maestra, ¿va a subir la grabación de la sesión a la plataforma? También para que revisen el video y con la presentación que acabamos de dar, con eso para que tengan oportunidad de hacer sus tareas. Sí, muchas gracias. Es que estoy trabajando y le estoy escuchando, pero pues sí necesito prestarle atención a las imágenes que nos comparten el video. Muchas gracias. Sí, claro que sí, señorita Claudia, estamos al pendiente y subimos la grabación y con la presentación. No sé si tengan alguna otra pregunta, pues bueno, ya la otra semana, pues ya ese es su examen. Que espero que les vaya muy bien. Y pues es todo. No vamos a tener clase y es todo por el momento. Muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Sí, que estén muy bien. Hasta luego. Maestra, no va a haber clases de repaso. Porque no habrá clase porque van a está programada para lo del examen y pues no hay clase como tal programada de repaso, pero si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes. Revisen los materiales y los videos que tengan por ahí. Ya voy a terminar de subir lo que haya pendiente y pues es todo lo que hay. Con el material que está ya puesto, con eso espero que les vaya muy bien. Nada más sí métanse por favor a darles una revisadita y estudiar y para que saquen muy buena calificación. Entonces no va a haber clase de repaso. Como tal, no habrá clase de repaso. Le digo, pueden revisar los materiales que ya están ahí en la plataforma y si tiene alguna duda, apóyese también con sus libros de texto, con el libro complementario y sus videos y pues bueno, cualquier cosa estoy para servirles.